Muy bien, buenas noches, profesor y clase, ¿no? En esta oportunidad mi compañero Alex y yo vamos a explicar el anexo número 8. Primero, nos pidieron completar esta tabla o esta herramienta de calculadora para hallar los niveles de ambas variables y las dimensiones de la variable 2. En esta tabla, lo que nos piden es llenar los datos de ambas encuestas. Para la variable 1 no se utilizaron dimensiones, solamente fueron 19 preguntas y el valor mínimo que nos está pidiendo acá es de 0. O sea, fueron 6 valores en total, pero aquí se considera el mínimo 0 y el máximo 5. Para la variable 2 fueron 24 preguntas. 24 preguntas con 3 dimensiones, 10 preguntas para la dimensión 1, 6 preguntas para la dimensión 2, 8 para la dimensión 3. En este caso, el mínimo valor por cada pregunta fue de 1 y el máximo fue de 5. Aquí nos detalla los niveles de cuánto a cuánto es para cada nivel. Para la variable 2, de 24 a 56, es bajo. Nivel medio, de 57 a 89. Y alto es de 90 a 120. Eso es en general. Ahora, para la dimensión 1, que es más específico, de 10 a 23 es bajo. De 24 a 37 es medio. Y de 38 a 50 es alto. Para la dimensión 2, de 6 a 14 es bajo, de 15 a 23 es medio y de 24 a 30 es alto. Y por último, para la dimensión 3 es de 8 a 19 bajo, 20 a 31 medio y 32 a 40 es alto. Ya. Para la variable 1, el nivel bajo es de 0 a 32. Para el nivel medio se considera de 33 a 65 y de nivel alto 66 a 95. Ya. En la siguiente parte hay una tabla para ambas variables y sus dimensiones. Primero la variable 1, que es adicción a Internet. Acá nos han puesto una cantidad de preguntas. Eran más al inicio, pero solamente lo hemos reducido a la cantidad de preguntas que tenemos, que son 19. Cada fila es un encuestado. La cantidad de encuestados fueron de 75 y en cada casilla hemos colocado el valor que han marcado ellos. Por ejemplo, el primer encuestado ha marcado 2 en la pregunta 1, 2 en la pregunta 2, 3, 2 en la pregunta 3, 2 en la pregunta 4 y así sucesivamente el valor que han marcado. En esta columna nos pide la suma total del puntaje, o sea, la suma de todos los valores que han marcado. Para hallarlo, simplemente colocamos la fórmula igual suma entre paréntesis y sombreamos toda la fila del primer encuestado y nos da enter y colocamos y sale 41. Y para no hacerlo manual por cada fila, hemos arrastrado todo hasta abajo para que nos diera automáticamente todos los valores, todas las sumas de cada fila. Para hallar el nivel de la variable, el nivel de cada fila, de cada encuestado, hemos utilizado esta fórmula de aquí. Igual sí, entre paréntesis, el valor, señalamos el valor. Este es el valor del 41, menor o igual a 32. 32 bajo. ¿Por qué aquí no señala 32? Abriendo con punto y coma, entre comillas bajo, punto y coma sí, abre paréntesis nuevamente. Volvemos a darle clic al valor, a la suma de puntaje. Menor o igual a 65 para medio, punto y coma, entre comillas medio, punto y coma, entre comillas alto. Ya. Ahí finaliza. Cerramos ambas paréntesis y damos enter. Y al igual que el anterior, para no hacerlo tan complicado, lo arrastramos todo. Usamos la misma fórmula para todo prácticamente. Ahora en esta parte de la variable 2 es más detallado. Aquí lo mismo, hemos llenado el valor que han marcado cada encuestado, 75 encuestados, por cada fila es un encuestado. Y aquí hemos hecho la suma respectiva, ¿no? De valores.
Hemos usado la misma fórmula para hallar el nivel de la variable general, con los mismos datos que nos dan aquí, en esta parte de la tabla. Bajo, 56. Lo máximo de medio es 89. Lo máximo de alto es 120. Lo mismo aquí. Y hemos utilizado esto, la suma total de la fila, que es 78, aquí, aquí y aquí. O sea, aquí y aquí, únicamente. Menor o igual a 56, en punto y coma, entre comillas, bajo, punto y coma, sí, entre paréntesis el valor de 78, menor o igual a 89, punto y coma, entre comillas, medio, punto y coma, alto, ¿no? Cierra paréntesis. Y ya hemos arrastrado o sombreado todo hasta abajo de toda la columna para que nos den los resultados más rápido. Aquí igualmente, aquí ya es diferente. Esta parte son las tres dimensiones, tres columnas o seis columnas, ¿no? Considerando los niveles de cada dimensión. Aquí hemos sumado lo de la dimensión 1. Para la dimensión 1 fueron 10 preguntas. El total de esto de aquí, que nos votó 33. Y al igual que anterior, en el anterior caso, con la variable 1 y la variable 2, hemos utilizado la misma forma, ¿no? Para hallar el nivel bajo, medio y alto. Y hemos arrastrado lo mismo, ¿no? Y así también con la variable, con la dimensión número 2 de la variable 2. Aquí nos dice que son solamente 6 preguntas. Ya, hemos sombreado todo eso y le hemos dado clic para sumar. Igual suma, entre paréntesis, hemos arrastrado esas 6 preguntas. Eso sí, esos 6 valores. 18. ¿No? Lo mismo aquí, como con la dimensión 1, la misma fórmula para hallar los niveles. Y por último, en la dimensión 3, también para hallar el puntaje total, aquí fueron 8 preguntas para la dimensión 3. Nos salió 27 en total, la suma total. Arrastramos toda la columna hasta abajo y nos salió todos los puntajes, el total de cada encuestado. Y lo mismo, la misma fórmula para hallar los niveles de cada encuestado, de cada puntaje en total, bajo, medio y alto, ¿no? Aquí según lo que nos dice la tabla. Hemos utilizado todo esto para hallar los niveles, ¿no? O sea, en cada fórmula, o sea, es la misma fórmula, la misma estructura de la fórmula, pero con diferentes valores, para cada variable y dimensión. Esto nos ha servido bastante porque con ello hemos hallado los valores de las tablas de frecuencia y las tablas dimensionales. Toca ahora mi compañero Alex les va a explicar. Le doy la palabra a mi compañero. Ok. Para continuar con la parte de frecuencias y columnas, lo que hicimos aquí es colocar el nombre de la tabla, que en este caso sería la tabla de frecuencias de niveles de la variable adicional a Internet. Para crear la tabla, lo primero que hicimos fue poner los niveles. En este caso sería bajo, medio y alto. Aquí vendría a estar el total. Y para sacar la frecuencia absoluta, lo que hicimos fue copiar los niveles de la variable 1, que lo sacamos de acá, que vendría a ser toda esta columna. Copiamos todas las respuestas y las pegamos acá, pero solamente pegamos los datos. Luego de eso, para calcular la cantidad, lo que tenemos que hacer es usar esta fórmula, que es la de fórmula de contar sí, que es igual contar sí. Aquí se coloca el intervalo, que vendría a ser todo lo que hemos copiado, y el criterio vendría a ser bajo, ya que buscamos el nivel bajo, dándonos la cantidad de 13. Lo mismo sería para el nivel medio. En este caso vendría a ser la misma fórmula y el criterio vendría a ser medio, de que es lo que estamos buscando ahí.
dándonos como resultado 55. Y para el nivel alto hacemos lo mismo, la misma fórmula, solo que cambiamos el criterio a alto y nos da el resultado de 7. Sumando todo esto nos da un total de 75. Ahora, para la frecuencia relativa, lo que hicimos fue dividir la frecuencia absoluta con el total. Dividimos 13 entre 75 y nos da como resultado 0.1733. Aquí hacemos lo mismo con 55 entre 75 y nos da como resultado 0.7333. Y aquí igual 7 entre 75 nos da 0.0933. Aquí sumamos todo esto y nos da como resultado 1. Y ahora para la frecuencia relativa porcentual, lo que hicimos es copiar el mismo resultado de la frecuencia relativa, pero colocándolo en el formato de porcentaje. Nos da como resultado 17.33%, aquí 73.33%, aquí 9.33%, y la suma de estos nos vendría a dar el total de 100%. Ahora, para realizar el gráfico, lo que tenemos que hacer es seleccionar la frecuencia absoluta, luego la frecuencia relativa, y con esto ponemos en insertar el gráfico que deseamos, que en este caso vendría a ser el gráfico de barras, lo que nos da como resultado este gráfico de acá. Le colocamos en el título del gráfico, que es el gráfico de columnas de los niveles de la variable adicción al Internet, y el gráfico vendría quedando así. Para la siguiente tabla, que vendría a ser la tabla 4, el nombre de esa tabla es tablas de frecuencia de niveles de la variable adicción a redes sociales, que vendría a ser de la variable 2. Básicamente hacemos lo mismo, colocamos aquí los niveles, el total, y para la frecuencia absoluta, esta vez necesitamos copiar los niveles de la variable 2, que está igual en el mismo lugar. Copiamos todo esto. Y lo pegamos acá. Solo los datos. Luego de eso, hacemos lo mismo usando la fórmula de contar.si. Seleccionamos todo el intervalo y el criterio que queremos obtener, que es bajo. Nos da acá 13, igual la misma fórmula de contar.si, cambiando el criterio a medio, nos da 52. Otra vez la misma fórmula, cambiando el criterio alto, que nos da 10. La suma del total sería 75. Y para la frecuencia relativa hacemos lo mismo que antes. Dividir la frecuencia absoluta entre el total, lo que nos da 0.1733. Aquí 52 entre 75, lo que nos da 0.6933. Y aquí 10 entre 75, lo que nos da 0.1333, dando en total 1. Para la frecuencia relativa porcentual es el mismo resultado acá, solo que le cambiamos al formato de porcentaje. 17.33%, 69.33%, 13.33%, y la suma de estos da el 100%. Para realizar la tabla, el gráfico de barras es igual. Seleccionamos la frecuencia absoluta con la frecuencia relativa y lo convertimos en un gráfico de barras, que es este acá. Ahora, para las tablas bidimensionales, lo que tenemos que hacer, seleccionamos en este caso, copiamos lo mismo. Lo que queremos, ambas dimensiones, ¿no? La variable 1, que lo sacamos del mismo lugar de acá, copiamos todo esto, que vendría a ser la variable 1, lo pegamos acá, los valores, luego la variable 2, que es todo lo que está acá,
lo pegamos, colocamos los niveles de aquí de la variable 1, aquí de la variable 2, y usamos otra fórmula para contar. Usamos la fórmula de contar punto sí, punto conjunto. Seleccionamos primero el criterio, los criterios, ¿no? Los intervalos. El primer intervalo, que es todo lo que está en la variable 1, el criterio que queremos contar, que vendría a ser bajo. Luego seleccionamos el siguiente intervalo, que vendría a ser todo lo que es la variable 2, con el siguiente criterio que también queremos obtener, que es bajo, el que está acá, bajo y bajo. Ponemos contar y nos da como resultado 12. Para el siguiente, que queremos obtener lo que es el conteo de eh, medio en la variable 2 y bajo en la variable 1, tenemos que realizar la misma fórmula, contar punto sí, punto conjunto. El criterio de la variable 1 que queremos obtener es bajo, porque buscamos acá abajo. Y en la variable 2 lo que buscamos es el criterio medio, porque aquí está medio. Nos da como resultado 1. Y aquí copiamos la misma fórmula, solamente que vamos cambiando los criterios. Lo que queremos en la variable 2 es alto y en la variable 1 sigue siendo bajo. Nos da como resultado 0 y la suma de estos nos da 13. Para la siguiente es igual, solamente cambiamos los criterios. En este caso, para la variable 1 lo que buscamos es el criterio medio y para la variable 2 el criterio bajo. Aquí buscamos el criterio medio en ambas variables, lo que nos da como resultado 49. Aquí buscamos el criterio alto en la variable 2 y medio en la variable 1. Nos da 6 y la suma de estos nos da 55. Para este es la misma fórmula, sigue siendo igual, solamente cambian los criterios. Alto en la variable 1, bajo en la variable 2. Alto en la variable 1, medio en la variable 2 y alto en la variable 1 y alto en la variable 2. En total nos da 7 y aquí podemos obtener el resultado total de la suma de los totales, ¿no? de ambas variables, de ambos niveles. Para la siguiente tabla bidimensional, que es entre la variable 1 y la dimensión 1, hacemos lo mismo, copiamos la variable 1, que está acá, toda esta fila, y la dimensión 1, que es esta acá, toda esta fila de acá. Lo copiamos, lo pegamos, hacemos la misma tabla, ¿no? Una tabla dimensional entre la variable 1, que es la dimensión en Internet, que es esta de acá, y la dimensión de obsesión por las redes sociales, que es la dimensión 1. Hacemos la misma tabla, los mismos niveles, y usamos la misma fórmula igual. Los intervalos de la variable 1, lo que buscamos es el criterio bajo, y de la dimensión 1, el intervalo que es todo este de acá, y lo que buscamos también es el criterio bajo. Básicamente es usar la misma fórmula mientras vamos cambiando los criterios. Bajo, bajo, aquí variable 1 bajo, dimensión 1 medio, variable 1 bajo, dimensión 1 alto, y la suma de estos nos da 3. Variable 1 medio, dimensión 1 bajo, medio bajo, medio medio, medio alto, y la suma de estos nos da 55. Aquí en la variable 1 cambiamos el criterio a alto y de la dimensión 1 es bajo. Aquí a alto medio y alto alto, dándonos la suma total de los niveles como 75. Lo mismo aplica para la siguiente tabla, que es entre la acción a Internet y la dimensión de la falta de control personal, que vendría a ser la dimensión 2, que se encuentra acá.
que es toda esta columna. Hacemos lo mismo, usamos la misma fórmula mientras vamos cambiando criterios. Bajo, 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 medio, bajo, alto. Lo sumamos. Medio, bajo, medio, 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 alto. Lo sumamos. Alto, bajo, alto, medio y alto, alto. Y lo sumamos. Y nos da como resultado 75 en el total. Hacemos lo mismo con la dimensión 3. Creamos nuestra tabla bidimensional entre la variable 1 y la dimensión 3, que es la variable 1 la adicción a internet y la dimensión 3 el uso excesivo de las redes sociales. Hacemos la misma tabla, colocamos los niveles y usamos la misma fórmula mientras vamos cambiando los criterios. Bajo, 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 medio, bajo, alto, medio, bajo, medio, 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 alto y alto, bajo, alto, medio y alto, alto. Sumándolo cada uno de los niveles de la variable 1, aquí sumando los niveles de la dimensión 3 y luego sumando el total de los niveles nos da como resultado 75. Ya, listo, listo. Ya. Ya, Bueno, Alex, chévere. esto sería todo por parte del anexo 9, que es un video explicativo del anexo 8. Y en el siguiente video nuestras compañeras van a explicar lo que es el estadístico de prueba chi cuadrado.